Segundo tramo ya de Entre Líneas, vamos a repasar con Daniel algunos de los hechos que van a ser noticia a lo largo de esta semana. Daniel, arrancamos con el día de mañana que tiene que ver con salud y con seguridad. Exactamente, es una semana muy marcada por diferentes eventos académicos, de exposiciones, que tienen que ver con el perfil político, por supuesto, pero que puede estar muy buena para conocer en profundidad algunos conceptos. Por ejemplo, en salud y seguridad van a estar los ministros Eduardo Bonomi y Susana Muñiz en lo que se denomina el ciclo de desayunos útiles de Somos Uruguay, que se realizan en el Sheraton, sobre dos prioridades de la agenda actual, que tienen que ver con la salud y la seguridad. Bueno, seguramente temas de coyuntura, pero también cuestiones que tienen que ver a largo plazo con estos dos aspectos importantes, sin duda, que van a estar analizando los dos ministros en el día de mañana. Bueno, el miércoles tendremos lo que seguramente sea portada de todos los noticieros, el informe in voce de la Suprema Corte de Justicia sobre la ley Pluna, ¿no? Claro, audiencia muy particular, es la instancia que falta para que la Suprema Corte resuelva, primero entre los ministros y después, una vez firmada la sentencia conocido para toda la ciudadanía, si se declara o no constitucional la ley que habilitó la liquidación de Pluna, retirando los aviones de la masa concursal y dejándolos para el fideicomiso. Ante esto hubo reclamos. Uno de los recursos es el que está en estudio, recordemos que la Corte trabaja esto caso a caso, y bueno, precisamente esta audiencia in voce, audiencia pública, que van a tener ante los ministros, estarán los representantes de la parte demandante que presentó el recurso y también seguramente Ricardo García, en nombre del Poder Ejecutivo, es el abogado que un poco redactó y asesoró por esta ley de liquidación y que va a estar dando los alegatos y argumentos para sostener que esta ley corresponde dejarla firme. Así que veremos qué pasa entonces y seguramente la propia Corte ya tome la resolución, por lo menos en la votación, si hay mayoría, para ver qué pasa con esta ley, que teóricamente, Alfredo, se tiene que conocer una vez que esté la mayoría, la sentencia hecha y ya la mayoría formalizada. Bueno, pasemos al jueves y viernes. Desde esas jornadas va a haber mucha noticia del ámbito económico seguramente, porque se van a desarrollar las jornadas justamente de economía, ¿no? Exactamente, es la 28ª edición de las jornadas anuales de economía. La conferencia inicial va a ser de Michael Bordo, de la Universidad de Rutgers, sobre cuánto aprendió la Reserva Federal de Estados Unidos en el manejo de la crisis de 2008. Y tiene que ver mucho con estabilidad financiera internacional, un poco el eje central de los temas que se van a tocar en estas dobles jornadas de economía allí en el Banco Central. Bueno, y jueves conferencia sobre educación. Exactamente, la nueva agenda progresista, este grupo de personas allegadas a Tabaré Vázquez, algunos exministros, otras personas vinculadas a estudios de algunos temas, van a estar presentando una nueva conferencia que tiene que ver con educación. Educación básica, sobre todo, es un poco el título, va a estar exponiendo Fernando Filgueiras, una de las personas más importantes dentro de esta agrupación, que además, va a tener los comentarios de Renato Perti y Juan Pedro Mir. El foco puesto en el cambio educativo en momentos en que se están debatiendo a nivel de las autoridades de enseñanza algunas modificaciones del sistema educativo ya para los próximos años. Bueno, y lo que decíamos en el arranque, sábado con mucha actividad política partidaria, lanzamiento de Bordaberry. Está claro que ya comienzan a definirse las formalidades en las internas de los partidos, en algunos casos como el Frente Amplio con la nominación de los precandidatos, en otros como en el caso del Partido Colorado con el acto de lanzamiento de la candidatura, la precandidatura en la interna de Pedro Bordaberry por Vamos Uruguay. Será un acto en el Palacio Peñarol el próximo sábado a las 18 horas, en donde Bordaberry más adelantó en una conferencia de prensa que va a tener adhesiones de ex legisladores de otros partidos a su candidatura, así que allí se mueve entonces la interna colorada de cara a lo que será junio del año que viene. Seguimos con más Entre Líneas, le damos paso ahora a Nicolás Núñez. Tal como se los prometimos en el arranque de nuestro programa, vamos a hablar con el gerente de la Intergremial de Transporte de Carga, con Humberto Perrone. Hay varios asuntos para conversar. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Parece que está bastante en vías de solucionarse la situación en el puerto de Montevideo, pero por cierto que es un conflicto que a ustedes los roza lateralmente, es decir, no se genera con la Intergremial del Transporte, es un tema entre Cuenca del Plata y el sindicato portuario, pero que quizás los que pagan el plato roto son ustedes. ¿Hay una estimación de cuánto les ha hecho perder a las empresas del transporte este conflicto que se arrastra desde mediados de septiembre, más o menos? Claro, justamente lo que tú dices, con la prolongación del conflicto, nosotros calculamos en unas 28.000 horas las pérdidas hasta ahora. Esto se da porque hay una gran cantidad de camiones que van todos los días al puerto, estimativamente no menos de 300, 400, y por la cantidad de horas que han estado detenidos en distintos días esperando que sean descargados. ¿Y 28.000 horas cuánto es en plata, en dinero? Más vale no calcular eso. Pero una cifra... No, más vale no calcular eso, las empresas saben bien de acuerdo a los laudos cuánto es. Pero es millonaria en dólares. Ah, sí, lógicamente. ¿Y ese dinero se recupera o no se recupera? Ese dinero no se recupera porque las empresas no lo pueden trasladar a nadie. Terminan pagando para cubrir
los servicios. Ustedes saben que hay una responsabilidad del transportista cuando toma la carga en entregarla en tiempo y forma donde ha sido designado, ¿verdad? Entonces, para cubrir ese requisito, no queda otra que hacer la extensa cola en el puerto de Montevideo y entregar en la terminal. De todas formas, tampoco se está cumpliendo en lo que dice la ley de puertos, ¿no? Que, o sea, en realidad no es la ley de puertos, la reglamentación de la ley de puertos, que establece en 2 horas el tiempo máximo para que las terminales den curso a las operaciones de carga o descarga de los camiones. Digo, con esto tampoco se ha cumplido eso. ¿Y cuánto jugó en toda esta situación y en viabilizar una posible solución el plazo límite que ustedes pusieron? Bueno, si mañana no está todo solucionado, mañana por el día martes, no está todo solucionado, trancamos la operativa portuaria. En primer lugar, lo siguiente, nosotros no trancamos nada, simplemente lo que hacemos es no enviar los camiones porque no hay seguridad de que sean descargados. O sea, no es que vayamos a trancar ni vayamos a impedir ninguna operativa, pero los camiones no van a ir porque al no tener seguridad de que sean descargados, ni siquiera vamos a ir a tomar las cargas. Quizás el término no es trancar, sino paralizar. Sí, la idea es no mandar los camiones como hacen los barcos. En este momento hay barcos que no están viniendo porque no tienen garantía de que vayan a ser cargados o descargados. Entonces no vienen a Montevideo. Y en el caso de los camiones la medida era una medida similar. Pero yo no quisiera entrar en cuánto ha influido esa decisión, sino más bien en la otra decisión, la decisión positiva. Nosotros hemos sido proactivos en esto. Tal vez porque estamos en muchos sectores de la economía y conocemos un poco de cada cosa. Tal vez por casualidad estamos en el mismo grupo de los consejos de salario que están los trabajadores portuarios. El grupo 13, transporte y almacenamiento, involucra una gran cantidad de actividades y nos pareció razonable proponerle al Poder Ejecutivo, en el caso del Ministerio de Trabajo, que convocara al Consejo para tratar específicamente este tema y arbitrar una solución. En eso están nuestros delegados con los delegados del PICNT que integran digamos, la parte superior del grupo. Y están buscando ahí algún acercamiento que de repente las partes, después de tanto tiempo de enfrentamiento, no consiguen hacer. Pero la percepción que hay es que si ustedes no hubieran movido esa ingeniería interna dentro del Consejo de Salarios, como que el conflicto podría llegar a extenderse incluso más todavía. Y si es así, y si nuestra colaboración ayudó, estamos Se más pusieron que, la ropa del Ministerio de Trabajo, Trabajo, más que satisfechos. Pero además acá yo no diría la ropa del Ministerio de Trabajo, porque en realidad nosotros estamos involucrados en esto, como estamos involucrados en muchos otros conflictos. Hace poco hubo un conflicto en la industria molinera y quedaron 7 camiones detenidos adentro de un molino, porque ocuparon el molino y cerraron la puerta con un candado. O sea, te doy este ejemplo como mínimo, pero para que tengas una idea de en cualquier lugar donde pueden quedar de rehenes los transportistas, ¿no? En estos últimos días hubo algún otro tipo de factores, de situaciones que complicaron la operativa en el transporte de carga. Por ejemplo, en el interior, más precisamente en Salto, en Fraiventos, se dio, a raíz de unas medidas que están haciendo efectivas los funcionarios de sanidad animal, también una demora. ¿Cuánto afectó eso? Sí, ahí casi 400 camiones quedaron afectados en lo que fue Fraiventos, básicamente. Algunos los afectaron 2 días y algunos hasta 4 días, o sea, a irse atrasando las operaciones de la liberación de los camiones. Ahí también hicimos algún contacto a nivel Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o sea, Ministerio de Transporte también planteamos un poco la situación para que hubiera algún enlace ahí. Y bueno, ahí las autoridades como que se movieron un poco para tener alguna flexibilidad o para tener alguna reunión con sus funcionarios y buscar algún tipo de salida para que los camiones fueran liberados. No sabemos si el conflicto está arreglado o no, lo que a la hora de hoy están trabajando normalmente y los camiones están siendo liberados. Por lo menos se desactivó esas sí, colas por lo menos. Que había. Ese es otro ejemplo de lo que te decía, ¿no? Y está también la preocupación que imagino debe haber, porque si bien la medida que toma la República Argentina afecta a la actividad del puerto, la mercadería llega al puerto por camiones. ¿Hay, por lo menos de parte de los operadores de la intergremial, preocupación por este asunto? Realmente todavía no está evaluado el impacto de esta medida argentina, porque la medida apunta básicamente a los transbordos en el puerto de Montevideo, que es lo que es básicamente el fuerte de todo esto. Yo no podría decir que mucha de la carga que se involucre llega en camiones al puerto de Montevideo. Más que nada es la carga que... Se dice que hay un 50 y un 50.
Sí, pero más que nada es la carga que viene por barcaza, que viene por o inclusive que viene por contenedores a hacer transbordo a Montevideo. De todas maneras, la actividad de transporte para los uruguayos con la República Argentina viene cayendo paulatinamente ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Hay muchos otros factores que están jugando para que los uruguayos no seamos competitivos con los transportistas argentinos. ¿Y cuánto ha caído más o menos en los últimos años? Y ha caído casi un 70% para los uruguayos. ¿Con relación a? Con relación al periodo anterior. Al periodo anterior de gobierno. Claro. Los últimos 4 años han caído 70% el trabajo de las empresas uruguayas con la República Argentina. Por lo menos los datos que nos dan los colegas, ¿no? ¿Y por qué factores? Y hay muchos factores. La Argentina siempre ha promovido beneficios para sus transportistas. En alguna época tenía descuentos en los peajes que no se le hacía a los extranjeros, por ejemplo. En esa época era todavía el gobierno anterior, el gobierno de Valle. Todavía ahí tuvimos un pequeño cruce y el Ministerio de Transporte uruguayo intervino para que se nivelara un poco la situación. Llegó en un momento determinado a cobrarle doble peaje a los camiones argentinos, en algún determinado momento, para igualar un poco la situación, y bueno, después eso como que se diluyó. Y bueno, y de allá para aquí se han ido dando otros factores. El tipo de cambio es una cosa que en este momento es crítico, ¿no? Hay transportistas argentinos que están cobrando los fletes aquí en Uruguay en moneda efectiva, en dólares, y se llevan los dólares para cambiar en Argentina. Claro. Y donde los cambian en el mercado blue, entonces tiene un rendimiento muy superior. Y esta política del gobierno de José Mujica, vinculada estrictamente, por ejemplo, al tema del transporte, ¿no? De poner la otra mejilla siempre en las relaciones internacionales con la República Argentina. De dicho sea de paso, parece que se terminó ya, pero esta política que tiene que cambiar específicamente para el sistema del transporte. ¿Hay algo que se pueda hacer para mejorar y evitar que se siga perdiendo clientes en la República Argentina? Yo iría un poco más allá de solo el tema de transporte, digo, pero vamos a hablar de transporte. Te daba un caso de un gobierno anterior donde un ministro dijo, bueno, le cobro doble peaje a los camiones argentinos para igualar la situación y sentarnos a conversar. Digo, por ahí hay que buscar algún tipo de situación que pueda emparejar un poco la cosa. Pero ¿Sería bueno volver al tema de cobrar el doble peaje? No, ese fue un tema puntual porque ellos rebajaban los peajes allá para los camiones argentinos. Pero digo, bueno, por ahí... Sí, alguna medida espejo. Dale alguna medida espejo, exactamente. Bien. Le agradecemos su presencia esta noche en Estamos a la orden, como siempre. Alfredo. Amigos, bueno, hacemos una nueva pausa. Tras la misma, la última, entrevistamos al presidente de ANCAP, al nuevo presidente de ANCAP. Nos esperan, es un segundito nada más.